Vamos a hablar de la prueba para detectar el virus del papiloma humano, su utilidad, para qué se toma esta prueba y cómo se analizan sus resultados. La transmisión en las poblaciones, en las comunidades del virus del papiloma humano se considera hoy día una de las más prevalentes o frecuentes dentro de varias enfermedades que tienen relación con el contacto sexual, conocidas como infecciones de transmisión sexual ITS. El virus del papiloma humano puede infectar a hombres y mujeres. La mayoría de las personas con virus del papiloma humano no saben que se han infectado y es difícil determinar el momento del contacto. Además, que muchas de estas personas nunca tendrán síntomas o tendrán la posibilidad de no tener enfermedad o patología asociada con el VPH. Es decir, que el virus puede llegar a estos órganos, estar un tiempo y en algún momento el sistema inmunológico atacarlo e inactivarlo totalmente. Tipos de VPH. Tipos de virus del papiloma humano. Hay diferentes tipos de virus del papiloma humano. Algunas cepas están relacionadas con enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que otros tipos de virus del papiloma humano afectan o dan lesiones en piel y otras mucosas o cavidades. Con relación a las infecciones por el virus que son de transmisión sexual, estos se clasifican como infecciones de VPH de bajo riesgo o de alto riesgo. El término de alto riesgo se refiere a su relación con ser potencialmente cancerígenos, es decir, que pueden en algún momento desarrollar o originar cáncer en los órganos donde ha persistido durante mucho tiempo. Virus de papiloma de alto riesgo. La mayoría de las infecciones por virus del papiloma de alto riesgo no causan síntomas y pueden desaparecer en el tiempo. Algunas infecciones de VPH de alto riesgo pueden permanecer por muchos años. A esto se le llama persistencia. Estas infecciones prolongadas pueden causar cáncer. El VPH causa la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino. Las infecciones por VPH de alto riesgo y prolongadas o persistentes también pueden causar cáncer en otros órganos, por ejemplo, ano, vagina, pene, boca y garganta. ¿Qué es la prueba del VPH? Existen pruebas de laboratorio conocidas como la tipificación del virus del papiloma humano o tipificación del VPH. También se le puede denominar prueba de detección del VPH. ¿Cómo es la prueba? Se toma actualmente directamente en el cuello uterino, con iguales pasos como para una prueba de citología. Posición acostada en camilla ginecológica, se utiliza el espéculo y el personal de salud con la visión del cuello toma la muestra con un cepillo que hace un barrido y por tanto toma la muestra de células de esta región. La muestra contenida en el cepillo o citocepillo es llevada a un recipiente con un líquido especial que mantiene estos tejidos sin deteriorarlos y así son enviados al laboratorio para su estudio. De esta forma, la prueba del VPH puede ser tomada en sitios o ciudades muy distantes a la ubicación del laboratorio clínico donde se van a procesar, dado que esta muestra bien conservada puede durar varios días antes de llegar al sitio de estudio. ¿Cómo se estudia la muestra? A estas muestras se le realizan pruebas de laboratorio conocidas como pruebas moleculares. Estas pruebas reconocen la presencia de partículas virales y además reconocen el tipo de virus según todas las cepas de VPH ya conocidas. Se desarrollan solo para la búsqueda de cepas de VPH de alto riesgo. ¿Tiene riesgos o complicaciones tomar la muestra? La toma de la muestra para esta prueba no genera ningún tipo de riesgo para la paciente. Algunas molestias como leve dolor durante la toma por la introducción del espéculo. También se puede tener después de la toma un leve manchado o secreción vaginal por 1 o 2 días. No se necesita ningún tipo de tratamiento o uso de óvulos o cremas después de la toma. ¿Cómo se debe preparar una paciente para la prueba? Una condición importante: no tener la menstruación u otros tipos de manchados o sangrados durante el periodo menstrual. Y 2 a 3 días antes de la prueba
Es mejor limitar el uso de tampones, óvulos, cremas o duchas vaginales, espumas anticonceptivas y no tener relaciones sexuales 24 o 48 horas antes de la toma. ¿Se toman pruebas de VPH en otros órganos? Actualmente solo está avalado y con utilidad en la práctica médica el tomar esta prueba en el cuello uterino vía vaginal. El cervix uterino o cuello del útero es uno de los órganos que tiene mayor susceptibilidad a desarrollar cáncer comparado con otros órganos donde se alberga el virus del papiloma humano. A las pruebas de VPH de alto riesgo tomadas en cuello uterino se les ha realizado estudios de utilidad clínica y de cómo se pueden interpretar y qué tipo de ayuda dan en el proceso de diagnóstico y seguimiento de los casos detectados positivos. Todo esto ha llevado a determinar, por ejemplo, a partir de qué edad es útil tomar la prueba. ¿Qué significa tener un resultado positivo para virus del papiloma humano? Tener una prueba de VPH positiva no significa tener una enfermedad. La sola presencia del virus no hace un diagnóstico de una patología. Muchos pacientes el resultado puede estar positivo y no tener ningún cambio en la citología, es decir, tener citologías normales. A algunas pacientes se les detecta la presencia del virus porque primero tuvieron un resultado anormal de la citología y les pidieron esta prueba secundaria. Y algunas de estas pacientes pueden ya tener lesiones secundarias al virus conocidas como displasias. Las displasias se clasifican de leves a severas y necesitan unos protocolos de tratamiento que ya están establecidos. ¿Tener la prueba del VPH positiva es igual a tener cáncer? Es una duda frecuente. La respuesta es no. Muchos hombres o mujeres que tienen el VPH no tienen ninguna enfermedad y muchos no saben que lo tenían. Si recordamos un ejemplo con el virus del COVID-19, podemos aprender con esto. Muchas personas tuvieron pruebas positivas para COVID y nunca tuvieron ni un síntoma de la enfermedad. La única evidencia de que la tuvieron fue la prueba positiva. Igual sucede con el virus del papiloma humano. Tener esta prueba positiva es una información de un factor de riesgo. Es decir, que si en años el virus persiste o si me da alguna lesión o enfermedad y esta no la detecto o la trato, si además no hago ningún seguimiento o control y no modifico otros factores de riesgo, probablemente se puede desarrollar cáncer. ¿Qué se hace en caso de un resultado negativo? Un resultado negativo significa que el examen es normal, no hay presencia del VPH de alto riesgo en esta zona. Su médico general o especialista le indicará en qué tiempo debe hacerse otra prueba o cuándo se debe complementar con citología según la edad y factores de riesgo. ¿Qué se hace en caso de un resultado positivo? Dependiendo de la edad, factores de riesgo, un resultado positivo llevará al paciente a otros procesos médicos. Esto también depende si el resultado positivo está complementado con una citología alterada. Y los pasos que seguirán en el estudio podrán ser toma de citología, toma de colposcopia, toma de biopsias. En otra opción, observación y control en el tiempo sin ningún tipo de tratamiento. Otra opción, tratamientos con cremas o sustancias hoy día disponibles inmunomoduladoras, otras que son reepitelizantes, es decir, ayudan al sistema desde las defensas celulares a inactivar, a responder o a inhibir la propagación del virus. ¿A qué edad recomiendan hacerse la prueba? En muchos países está en proceso la revisión de edad en la que se recomienda iniciar a tomar la prueba del virus del papiloma humano. En general, se está recomendando a partir o entre los 25 a los 29 años en adelante. En algunos países se toma en conjunto con la citología o prueba de Papa Nicolau desde los 30 años hasta los 65 a 69 años. Las recomendaciones para pacientes mayores de 29 a 30 años es asesorarse con su médico qué tipo de prueba necesita, la de VPH o la del COTES o prueba conjunta de citología y VPH.
Concluimos. La prueba para detección del VPH es un examen útil hoy en la detección temprana de la presencia de este virus en el cuerpo y en este caso en el cuello uterino. La correlación de esta prueba con la citología o con otras pruebas de estudio del cuello uterino ayuda en la detección de pacientes con factores de riesgo en caso de una prueba de VPH positiva o con lesiones que aún en un estado benigno pueden ser detectadas para su seguimiento, observación o tratamiento según cada caso.